Muy bien. Buenos días. Vamos a dar comienzo a este acto de presentación del número 154 de nuestra revista, de la revista del Colegio de Economistas de Madrid, que hemos dedicado al análisis de los textos que se utilizan en la enseñanza de los temas relacionados con la economía en el bachillerato español. Como todos ustedes conocen, los estudios de bachillerato tienen como objeto pues, la formación y buscan la madurez intelectual y humana de los estudiantes y fomentar todo un conjunto de capacidades, entre ellas la de conocer y valorar críticamente el mundo que los rodea, ¿no? Para esto, evidentemente, los libros de texto es un elemento muy importante, es fundamental. Nos ha parecido que era un tema de interés especial analizar cómo se encuentran esos libros de texto, porque son indudablemente un instrumento fundamental que permiten a los alumnos, que determinan en gran medida, pues o motivan sus vocaciones, ¿no? a lo que se van a dedicar en el futuro. Entonces, se ha hecho un análisis de los cuales acompañan tres de las personas que han elaborado este análisis. El estudio lo ha dirigido el director de nuestra revista, el profesor Requeijo, al que le voy a dar la palabra para que ya entre a analizar con todo detalle este tema. También nos acompaña la profesora Amelia Pérez Zabaleta y el profesor Francisco Cabrillo. Y la profesora Albert, desafortunadamente, no ha podido estar con nosotros hoy, pero bueno, nada, por favor. Muchas gracias. A ver, sí. Ahora. Muchas gracias. Todos somos conscientes de la importancia de la educación. Y todos somos conscientes de la importancia de la educación secundaria, cuyos dos últimos años son los que ahora denominamos bachillerato. ¿Por qué de la importancia? Pues porque es el tiempo en que los jóvenes tienen que aprender a aprender. Es decir, si la educación secundaria y esos dos últimos años cumple sus objetivos, pues habrá una serie de conceptos que podrán aplicar en los diferentes campos del conocimiento y de la vida. Precisamente por eso el Colegio de Economistas tiene una comisión de educación que se preocupa de estos temas y que ha ido pues publicando una serie de temas y de problemas que conciernen a la educación. Eso lo pueden encontrar en el número 125 de Economistas, dedicado a poner de manifiesto qué conocimientos económicos son los que van a ser necesarios en el futuro, y en el número 141, dedicado a la enseñanza en el bachillerato de la economía. El objeto del presente número es un tanto distinto, pero se enmarca en esa línea de preocupación por el tema de la educación económica. ¿Qué es de qué se trata en este número? Que yo les aconsejo que lean porque, aparte de interesarles, les puede hasta divertir. Pues lo que hemos hecho un grupo de profesores universitarios, que ya han sido citados por el presidente del colegio, es analizar 16 textos de uso generalizado en el bachillerato. Textos de economía, textos de empresa, textos de historia. ¿Y para qué se llevaba a cabo ese análisis? Pues para singularizar lo que consideramos errores, lo que consideramos omisiones,
y lo que consideramos aspectos de muy difícil comprensión para jóvenes de 16, 17 y 18 años. ¿Por qué lo hemos hecho así? Pues porque se trata de ayudar a que el conocimiento de nuestros alumnos de bachillerato sea lo más perfecto posible. Creo que lo mejor que podemos hacer, lo mejor que puedo hacer yo en estos momentos, es darle la palabra a doña Amelia Pérez Zabaleta para que hable un poco de los temas con los que ella se ha encontrado, para seguir luego con el profesor Cabrillo, y yo me reservaré el final. Yo lo que pretendo, y me imagino que ellos también, es poner de manifiesto algunos ejemplos verdaderamente sorprendentes. De manera que, profesora Pérez Zabaleta, usted tiene la palabra. Muchas gracias, profesor Requeijo. Muy buenos días a ustedes que están aquí, que nos acompañan, a las personas que nos atienden por streaming. Para mí es un placer estar hoy presentando una revista que nos ha llevado tiempo, trabajo y también mucha ilusión. Esta revista de economistas dedicada a analizar los libros de texto de secundaria y sus aportaciones desde el punto de vista económico. Esto, como ha dicho el coordinador de la revista, es un trabajo que continúa la línea que se está desarrollando dentro del Colegio de Economistas de Madrid, en una sección que es la Comisión de Enseñanza de la Economía, que coordino, en la que hemos trabajado, como ha dicho, también con una serie de publicaciones y también pues con un trabajo pues diario, ¿no? En los que nuestra preocupación fundamental es el apoyo a la profesión, el apoyo a la enseñanza de la economía y el velar porque efectivamente nuestros estudiantes y los profesores pues se encuentren con los mejores medios para la docencia y para el aprendizaje. Y nos hemos encontrado en un punto en el que se ha presentado pues esta revista, en la que analizamos esos 16 textos que realmente pues nos han sorprendido. Nos han sorprendido, y por lo menos a mí, de una forma positiva, primero, no cabe la menor duda, puesto que estos textos de economía que sean del bachillerato pues utilizan desde luego una metodología pues bastante moderna, en la que existen artículos de prensa, en la que están llenos de cuadros, resúmenes, cuadros sinópticos, ejercicios que pueden permitir al alumno pues, profundizar en los conocimientos que se aportan en los textos. Pero a esta visión positiva, no cabe la menor duda, pues se le añade pues, una visión que desde mi punto de vista pues, ha sido preocupante. ¿En qué sentido? Primero, porque yo entiendo que los libros de economía, sobre todo para este nivel de enseñanza, deben ser unos libros de economía en los que, y los economistas lo sabemos, sobre todo lo que se haga es economía positiva, es decir, se enseña lo que es. Y muchos de estos textos con los que nos hemos encontrado, en lugar de mostrar lo que es, pues añaden bastante juicio de valor y aportaciones sobre lo que debería ser. Y estamos ante una ciencia social y eso es lo que choca y lo que quizá, y desde nuestro punto de vista, pues debiera pues, meditarse y tenerse una cierta cautela por la influencia que no cabe la menor duda se tiene con los textos y con las enseñanzas en los alumnos de este nivel. También me ha preocupado, y digo quizá en términos general, pues una visión en muchos casos del empresario y del mercado bastante negativa. Y eso choca con lo que dice la normativa vigente, que sobre todo lo que las aportaciones en economía, en el bachillerato y también en los cursos anteriores tiene que aportar pues fomentar el espíritu emprendedor. ¿Cómo se puede fomentar el espíritu emprendedor? Choca con una visión del empresario que en muchas ocasiones se le tilda de explotador, que se aprovecha de determinadas situaciones, etcétera, y eso está relacionado pues, con los juicios de valor que antes he mencionado. Y también
nos ha preocupado, me ha preocupado a mí particularmente, pues esa complejidad de los textos, la dificultad de comprensión en muchas ocasiones. Dificultad de comprensión, ¿por qué? Porque quizá los textos lo que intentan es abarcar casi todo y muchas veces pues ese abarcar casi todo pues a veces se convierte en una enciclopedia o pretende enseñarse todo lo que se resumir toda una carrera en un texto de bachillerato. Y eso supone dificultades de comprensión bastante grandes. ¿En qué sentido? Pues he detectado pues que el cálculo, por ejemplo, de intereses, de inversiones, esto lo pueden ver, voy a mostrarles un poco en la revista y que se ha distribuido. El cálculo de intereses, pues efectivamente son matemáticas, pero que el alumno que está estudiando economía y el bachillerato para ciencias sociales. Y entonces, pues la introducción de unas matemáticas un poco más complejas en determinados aspectos dificulta la comprensión. Como así, por ejemplo, si se ve pues el cuadro de la frontera de posibilidades de producción, que normalmente en un curso de introducción a la economía de un grado en primero, pues se utiliza solamente pues, 2 ejes, pues en este caso pues utilizamos 4 cuadrantes, un gráfico un poquito complejo. Y como eso también el conocer no solo lo que se entiende por política fiscal y cuál es el contenido de la política fiscal y llegar a determinar un multiplicador. El multiplicador de la política fiscal con un razonamiento matemático simplemente y sin entender qué sentido tiene ese multiplicador. Pongo algunos ejemplos pues, sobre la mesa y estos son ejemplos, bueno, y hay muchos más pues, que nos han llamado la atención y que nos han hecho reflexionar sobre... y aquí vengo pues las dificultades que puede encontrar el alumno cuando se enfrenta con estos textos. Y quizá como colofón, pues en algún texto pues se ha llegado a encontrar hasta en torno a las 100 referencias de autores, de economistas. Yo creo que prácticamente no hay ningún libro de texto, ni de biología, ni de física, ni de química, sobre todo en un curso de introducción, y aunque sea a niveles de primero de bachillerato, donde haya tantas citas de economistas, ¿no? Y no solo citas, es cuestión de aprenderse lo que hizo el economista en cuestión. Bueno, pongo sobre la mesa pues algunas de las reflexiones que quizá a mí pues me han chocado más. No cabe la menor duda de que si ustedes se enfrentan a la lectura de esta revista, yo espero que encontrarán pues elementos de reflexión que nos hacen desde luego a la Comisión de Enseñanza pues ponerlo sobre la mesa y plantear pues hacia dónde tenemos que ir un poco en la guía de lo que es la enseñanza de la economía pues en el bachillerato. Creo que con esta visión es suficiente para dar paso también a Francisco Cabrillo y... Le damos la palabra a don Francisco Cabrillo, al profesor Cabrillo. Pues muchas gracias. Un poco en la línea de lo que han dicho Jaime y Amelia, voy a poner algún ejemplo de lo que hemos encontrado en este libro, ¿no? Como se dijo al principio, como dijo el director del estudio, hemos estudiado libros de economía de la empresa y de historia. Esto de la historia es importante porque muchos alumnos de bachillerato, todos los conocimientos de economía que adquieren, los adquieren de sus libros de historia. Es decir, quitando la especialidad de ciencias sociales no se ve economía. Por tanto, alguien que se va a dedicar a médico o a historiador realmente no tienen economía, pero los libros de historia tienen bastantes referencias económicas. Lo que pasa es que las referencias económicas en general son bastante sesgadas. Pondré algún ejemplo ahora. En segundo lugar, dentro de este sesgo ideológico no todos los libros son iguales. Como era esperable, los de economía de la empresa son los más neutrales, tienen otros problemas, lo que decía Amelia, a veces de dificultad, de encontrar en alguna página pues un autor muy entusiasta que decide explicar a los niños cómo se calcula impuesto por impuesto lo que es la base imponible, el tipo de gravamen, etcétera, lo puede volver loco, pero tampoco podemos echar la culpa, cuidado, a los autores del libro. Los autores del libro están sujetos a unas directrices del Ministerio y mucho nos tememos que las directrices del Ministerio en muchos casos son excesivas. Se intentan meter demasiadas cosas. Y dentro de cada una de estas materias tampoco todos los libros son iguales.
Pero sí hemos encontrado, y eso es un poco lo preocupante, ese sesgo ideológico antiempresarial y antiliberal, que además utilizan argumentos en muchos casos equivocados. Supongo que a propósito, para que se hagan una idea de cómo se plantea en uno de estos libros el papel del empresario en una economía de mercado. Es cita literal. Puesto que la finalidad de la actividad económica es el afán de lucro, resulta que la producción de bienes y servicios no tiene como objetivo satisfacer más o menos población que los desea o necesita. Está mal escrito, pero es así. Tan solo busca ganar el máximo dinero posible. Nuestras economías capitalistas lo que provocan es crisis económica y pobreza, al mismo tiempo que las empresas obtienen grandes beneficios. Esto es algo que se enseña a los chicos. Luego se cometen errores importantes. Por ejemplo, se acusa el pensamiento liberal literalmente de buscar medidas para aplicar, y de nuevo cito literalmente, contención de salarios. Es decir, si alguien sabe algo de economía liberal, sabe que las políticas de rentas han sido muy criticadas siempre por los enfoques liberales. Aquí no, aquí el argumento es liberal, derechas, proempresario, antitrabajador, por tanto le bajo los salarios. Es el argumento que se está transmitiendo, ¿no? La idea, está muy presente en muchos libros, de que de las crisis económicas se sale con más gasto público, con lo cual el alumno imagino que no acabará de entender por qué la Unión Europea por ejemplo, pone unas medidas de contención de déficit. Y si nos vamos a los libros de historia, de nuevo encontramos errores, pero errores, en mi opinión, importantes, pero todos dirigidos a un enfoque, ¿no? Por ejemplo, la industrialización. No se puede decir que la industrialización deterioró las condiciones laborales, tema se puede discutir, pero se añade, dice, y provocó una gran pérdida de puestos de trabajo. Esto es absurdo. Es decir, y se pone un ejemplo, dice, por ejemplo, la introducción de maquinaria en las fábricas de tejidos en Gran Bretaña en el siglo XIX redujo el número de tejedores de 800.000 a 200.000. Sí, señor, los tejedores a mano desaparecieron, pero crearon otras cosas. De hecho, al final del siglo XIX en Inglaterra trabajaba mucha más gente que a principios del siglo. Pero la idea se transmite. Otra idea que se equivoca. Se plantea la política económica de los años 50 y 60, que se dice que fue el crecimiento y tal, y se dice que esto lo llevan a cabo básicamente, cito de nuevo literalmente, los partidos socialistas o laboristas que se basan en los valores de la socialdemocracia fueron los grandes protagonistas de la transformación social, económica y política de las décadas de 1950 y 60. Bueno, si uno empieza... ¿Quién gobernaba en Alemania? Alemania, primer gobierno socialdemócrata en 1969. Gobierno, años del milagro económico, gobierno cristiano-demócrata. Italia, exactamente lo mismo, pero estirado hasta el año 80. Francia, básicamente, gobiernos conservadores. En Inglaterra hay más años de gobierno conservador, claro. Es decir, uno podrá pensar una cosa u otra, pero no se puede falsear la realidad, ¿no? Y aquí se está falseando la realidad. Uno siempre piensa que hay ignorancia o búsqueda. Yo creo que más bien es que se tiene un argumento y se intenta justificar directamente. En fin, la lectura de la revista les dará ejemplos como estos en gran abundancia, ¿eh? Simplemente quería plantear algunos de ellos, pero material tienen ustedes aquí todo el que quieran. Muy bien, pues yo me voy a limitar a, como han hecho mis compañeros, a darles algunos ejemplos de las cosas que me han llamado la atención y que nos han llamado la atención a todos. La primera, pues por ejemplo se dice que las empresas lo que deben es de cobrar un precio justo por los bienes y servicios que venden y evitar el consumismo irracional.
Entonces, yo, cuando estaba analizando ese tema, estaba representándome el funcionamiento de esas empresas. En primer lugar, ¿qué es el precio justo? Y con esto nos retraemos a Miguel de Medina, siglo XVI, que es el filósofo y teólogo español que empezó a hablar del precio justo. Yo creo que se habrá revuelto en la tumba y habrá dicho, por fin me han dado la razón unos cuantos siglos después, ¿no? Las empresas pues producen bienes y servicios, tienen que competir y tienen que lograr un precio por lo menos haga rentable la explotación, pero el precio al final estará determinado por la competencia. En segundo lugar, consumo irracional. ¿Qué es eso del consumo irracional? Porque salimos a la calle, compramos aquello que nos parece que nos interesa, al precio que mejor nos interesa, etc. Y yo en este caso lo que propondría es que se creara un ministerio del consumo racional. Y los consumidores cuando salgan a la calle con el móvil, si se enfrentan pues a un determinado producto, deben llamar al ministerio y preguntar, oiga, ¿esto es consumo racional o irracional? Bueno, esto, lo que es irracional es el concepto, evidentemente. Segundo tema, por ejemplo, que me llamó la atención, la banca lo que hace es recoger unos depósitos y paga unos intereses por los depósitos y dejar el dinero de esos depósitos y cobrar unos intereses por el dinero que deja. Y la diferencia entre los intereses que cobra y los intereses que paga es el beneficio de la banca. Con lo cual, yo estaba inmediatamente dispuesto a llamar al Banco de España y que me dieran un permiso para establecer un banco, porque resulta que la banca no tiene costes de ningún tipo, no tiene que afrontar riesgos de ningún tipo, no tiene que establecer pues, una serie de obligaciones que le vienen dadas. Tercer tema. La deuda pública siempre se paga, siempre segura, porque al final la pagan los contribuyentes españoles. Bueno, yo creo que la Dirección General del Tesoro estará encantado con este tema, de que nunca puede haber ningún problema con la deuda. Es decir, en los casos de convertir deuda en deuda perpetua, los casos de perjuicio de la deuda, etc., esos no existen, ¿no? Y finalmente, por no cansarles especialmente, pues también hay una referencia bastante explícita al comercio internacional. El comercio internacional beneficia a los países más desarrollados y perjudica a los países menos desarrollados. Yo pensé al leer esa frase que los chinos y los coreanos del sur no se habían enterado de que el comercio internacional les perjudica, porque resulta que los dos países se han transformado en los últimos 20 años a gran velocidad precisamente gracias al comercio internacional. De manera que estos son ejemplos que ustedes encontrarán en la revista de aquello que nos ha llamado la atención. Dos cosas finalmente. Primero, evidentemente nuestra referencia es la economía que vivimos, es decir, esta economía mixta en la cual las empresas privadas pues producen la mayor parte de los bienes y servicios y los gobiernos o los estados intervienen profundamente en el funcionamiento de la economía. Piensen ustedes que en España el gasto público es el 42% del Producto Interior Bruto, y piensen también que el 30% del gasto público es lo que denominamos gasto social, es decir, educación, sanidad, pensiones. Ese es el marco en el que nos hemos movido, porque evidentemente es el marco prevalente en todo el mundo conocido por nosotros, y además de eso es el que realmente ha logrado que una buena parte del mundo pues creciera y aumentase su nivel de vida. La segunda cosa que quería decirles es que este trabajo no va contra nadie. Somos conscientes de que muchos profesores evidentemente corregirán los defectos que puedan encontrar, y el propósito del trabajo es ayudar a mejorar los textos y a mejorar la educación de los estudiantes del bachillerato, que consideramos objetivo absolutamente indispensable.
Muchas gracias. Es todo lo que podíamos hacer. Muy bien, pues si les parece, si quieren hacer alguna intervención, alguna pregunta, algún comentario, tenemos también conectados un par de docenas de personas por streaming, a los que también les ofrecemos, por supuesto, la posibilidad de que a través de Internet nos hagan llegar sus preguntas y participen en nuestro debate, si les parece conveniente, por supuesto. ¿Queréis hacer alguna intervención? Por favor. Sí. Sí, mire, yo le voy a hablar desde la experiencia. Yo he sido profesor de la economía de la empresa desde sus inicios. Era profesor antes de contabilidad, pero me pasé a bachillerato. He sido también un profesor tutor de la UNED durante algunos años. Y he hecho en falta un texto. No me une al autor nada, ninguna relación. Simplemente que lo conocí en un curso aquí en Madrid. Y he hecho en falta un texto del autor Juan Palomero. Juan Palomero utiliza, conforme decía la profesora Zabaleta, un lenguaje claro, porque después de repasar algunos textos, porque todos los mandan a los centros, todos estos textos los han mandado a los centros, y he utilizado alguno de estos, cuando llegué a este texto fue el que mejor se adaptaba y el que mejor comprendían los alumnos, porque utilizaba un lenguaje que era entendible por todos. No sé si lo conocen ese libro. Juan Palomero tiene Economía de la Empresa y otro de Economía, pero tiene además otros libros de matemática financiera y demás. Entonces, te explica, por ejemplo, el balance, lo que tenemos, lo que es nuestro, lo que debemos. Un lenguaje que es muy entendible, cosa que no le sucede al resto. Me di cuenta, y fue el único que utilicé hasta mi jubilación, que me he jubilado recientemente, lo han comprendido mejor los alumnos. Es un libro que no tiene apenas dibujos, no tiene apenas referencias, pero su lenguaje es muy entendible. Yo creo que es por donde la profesora Zabaleta dice que escasea el resto de los textos. Solamente quería decir eso. Como quieras. Muchas gracias por la aportación. La verdad, lo que le tenemos que plantear es que cuando se hizo la selección de los textos, hicimos una selección al azar y con editoriales que eran las que en principio se estaban utilizando en casi toda España. Entonces no tuvimos ningún libro como fijación, ni hubo... Vimos las editoriales, dónde se estaban dando, porque queríamos ver un poco el panorama nacional y se seleccionaron. Yo personalmente no conozco ese texto, lo echaremos un vistazo. Lo que tampoco queremos es, ni, como ha planteado el profesor Requeijo, ni decir que los textos son malos, ni plantear ninguno bueno como objetivo tampoco, sino simplemente mostrar una realidad, una serie de reflexiones que han surgido después de analizar los textos y con el análisis de los mismos y que ponemos sobre la mesa también para conocimiento del profesorado y que luego efectivamente es el profesor, en el fondo, desde mi punto de vista, ¿no?, el que tiene su libertad en los institutos y en los colegios de elegir el material que considera más conveniente para los estudiantes. Yo desde el tercer año estuve utilizando ese texto y me funcionó maravillosamente. Lo distribuye él. Es Ediciones Texto de Logroño, me parece que es él. Entonces, ese libro es maravilloso, o sea, muy entendible. Y corrige todas esas deficiencias que han apuntado antes. Muy bien, pues muchísimas gracias por la advertencia que nos hace y eso queda para el próximo número de Economistas que dediquemos también a la enseñanza, a poner de manifiesto que sí hay un texto de enorme claridad. Yo creo, evidentemente, que todo lo que no sea especialmente claro y todo lo que no ayude a comprender el mundo en el que vivimos, pues no sirve mucho. De manera que si hay un texto que
cumple esas condiciones, pues evidentemente será un texto muy válido. Yo no lo conozco tampoco. ¿Tienen previsto transmitir sus conclusiones a la autoridad educativa de alguna manera? ¿Exponerle lo que han encontrado y testar si tienen interés en corregirlo? Bueno, me permites que en este momento. La revista de nuestro colegio es una revista de divulgación en el ámbito económico. Como todos sabéis, procuramos tratar todos los temas que consideramos que son de interés en el ámbito de la economía, que son muchísimos. Es una revista muy abierta. Y nosotros lo que intentamos es, desde estos, por supuesto, los argumentos que se recogen en todos y cada uno de los artículos de la revista son de los que los escriben. El colegio no es... esto quiere decir que no nos hacemos responsables, no quiere decir que no compartamos. Por ejemplo, ante este tema compartimos, yo creo que como todos los que nos dedicamos a la docencia de la economía, en el ámbito del bachillerato o de la universidad, compartimos una preocupación porque, sobre todo, los libros de texto que se utilizan pues sean lo más adecuados. Evidentemente, los argumentos ideológicos, por ejemplo, podemos compartirlos o no. Nos pueden parecer aspectos más complejos, pero lo que nos parece muy preocupante es que, por ejemplo, se trasladen informaciones, se trasladen datos, se trasladen cuestiones que claramente no son reales. Eso nos parece preocupante. Nos parece preocupante porque entre otras cosas, como señalaba en mi intervención, además de que estamos formando a ciudadanos, y nos parece que la formación en temas económicos y que la formación financiera es un tema muy importante, en el que tenemos que ayudar a la sociedad, particularmente como colegio de economistas. En este caso ya sí hablo como colegio de economistas, no como economista o como profesor de economía. Pues además de esta cuestión específica, también nos parece relevante, muy relevante, el que estos libros pues ayuden a motivar la vocación de los economistas. Entonces, cuando un libro es muy complicado, cuando es muy farragoso, pues seguramente lo que provoca es lo contrario. Claro, lo que hace es que los estudiantes que puedan estar pensando que puedan estar reflexionando sobre ese tema tan complicado de la vocación, ¿no? Pues puedan dirigirlo hacia el ámbito económico, pues salgan directamente corriendo, ¿no? Porque se encuentren con que se les presentan temas tremendamente complicados, temas que estudiamos en la universidad en primero, segundo, tercero de los grados, ¿no? En fin, cosas que seguramente no son adecuadas para estudiar. Vamos, que seguramente no, que claramente no son adecuadas para estudiantes tan jóvenes. Entonces, la revista lo que siempre ha pretendido es generar debate, reflexión. No nos hemos planteado, aunque nos gustaría evidentemente que este documento llegue a las autoridades académicas, llegue al Ministerio de Educación y llegue a las comunidades autónomas y les sirva para reflexionar, pero realmente no nos hemos planteado este tema como un objetivo, directo. O sea, este no es el asunto. Este es un tema que nos parece que es de relevancia, de actualidad, y que afecta de una manera importante a nuestro ámbito, al ámbito económico y al ámbito de la enseñanza de economía, y en ese sentido pues queremos intentar contribuir con estas reflexiones de una manera positiva. O sea, no queremos que nadie se sienta ofendido, sino todo lo contrario, que esto sirva para corregir los errores que hemos identificado y también evidentemente para que el mundo conozca cuáles son los libros de texto que están utilizando, ¿no? Y cómo esto se puede mejorar, ¿no? Esa es nuestra idea esencial con este y con el resto de los números de la revista del colegio que permanentemente estamos elaborando. Por favor, Cabrillo. Una cosa muy breve en relación con esto. No lo dije antes, pero también nos miramos los exámenes de acceso a la universidad.
a ver qué había ahí. Claro, te encuentras con que, sobre todo en el tema empresa, en los exámenes hay unas preguntas difíciles. Entonces estamos diciendo, el libro es tal vez demasiado difícil, pero es que ese libro le va a hacer falta para contestar esas preguntas difíciles que le ponen al final. Por lo tanto, yo volvería a lo que decía antes. A lo mejor el Ministerio debería replantearse las directrices y pensar que un curso de economía de la empresa en el último año de bachillerato no puede ser una especie de resumen de toda la economía de la empresa, que es lo que se mete ahí. Yo creo que en ese sentido sí que se debería reflexionar, porque si no estamos en un círculo vicioso. El libro es muy difícil. Bien, pero es que, oiga, es que la pregunta que le van a poner a usted, que se la van a poner unos profesores de economía de la empresa de la universidad, resulta que es muy difícil y hace falta un libro de esa dificultad, y ahí es donde habría que cortar, en mi opinión. Sí, añado algo a lo que aquí se ha dicho y a lo que a usted le preocupa. Hay un problema en todo lo que es economía y empresa, y el problema es que el bachillerato de ciencias sociales, que ya viene de los 5 años anteriores, pues resulta que el conocimiento matemático de la mayor parte de los alumnos es homeopático, por decir algo, es muy, muy pequeñito. Y entonces, evidentemente, si se le colocan una serie de curvas, una serie de cálculos matemáticos, diferenciales, cálculo integral, etcétera, lo que va a ocurrir con ese alumno no es que se va a interesar por la empresa, es que va a odiar todo lo que a la empresa se refiere, y eso es lo que precisamente nosotros ponemos de manifiesto, que hay que tener mucho cuidado con esa manera de enfocar los temas. Gracias. Y yo quizá para introducir otro elemento de reflexión es el hecho de que quizá estos libros también, y debemos pensar que la economía se debería enseñar también en un bachillerato de ciencias, porque lo que nos encontramos cuando llegan los alumnos que han estudiado economía en ciencias sociales es que su nivel normalmente de matemáticas y sus conocimientos son bastante escasos y encuentran bastante dificultad en acometer esos estudios, economía y IADE. Yo creo que es un elemento de reflexión. Yo creo que las autoridades también tendrían que darse un poco de cuenta que cada vez más la economía, aunque es una ciencia social, no cabe la menor duda, porque estamos tratando con el comportamiento de los seres humanos desde el punto de vista económico, pero también es cierto que la forma de analizar y de trabajo cada vez más pues lleva un componente matemático importante. Al hilo de esto y con respecto a lo que decía el profesor Cabrillo, en los exámenes de PAU, que ahora se llama, hay 7 o 8 problemas, no sé si son 7 o 8 problemas, que son los que te dicen que van a salir en la PAU. Entonces, los haces 3, 4, 5, 6, 7 y 8 veces, y ya no es que los entiendan, porque es que yo he observado, yo di clase, como soy mayor, en lo que era el cálculo financiero a los profesores de administración de la rama de formación profesional. Y alumnos de 14 años, utilizaban la ecuación de segundo grado con mucha facilidad. Y en cambio, con 18 años, que es cuando hacen se examinan para la PAU, he observado que en un TIR de 2 flujos que tienen que utilizar la ecuación de segundo grado, pues tienen mucha dificultad para recordarla si la han aprendido, porque van pasando paulatinamente de curso, pues no sé por qué pasan. Y he observado que de 14 a 18 años se ha perdido. Sabían más los alumnos con 14 años que habían terminado la EGB que los de 18 que estaban haciendo esto. Porque es una instrumental sencillísima, eso lo aprendían en la EGB, en la escuela, como decíamos. Bueno, pues ahora con 18 años realmente tienen muchos, no todos, dificultades para eso. Y respecto a eso de 7 o 8 problemas, que los repites
una, dos, tres, cuatro veces y terminan pasando. Solamente quería dar esta aportación desde mi experiencia. Bueno, me tendrás que dar por terminado. Sí, muy bien. Pues muchas gracias a todos por vuestra presencia y por vuestras aportaciones y, bueno, si os parece, vamos a terminar aquí esto.